¿Cómo están? Primero que nada, agradecerles y felicitarles por su participación en la plataforma. Continuando con nuestro avance de materia, hoy vamos a ver lo que son las anomalías dentarias. La palabra anomalía proviene del griego anomalía, que significa irregularidad o desviación de lo normal. Entre las anomalías dentarias más importantes tenemos las anomalías de número, las anomalías de tamaño, las anomalías de forma, las anomalías de estructura y finalmente las anomalías radiculares. Dentro de las anomalías de número tenemos la anodoncia, la hipodoncia y la hiperodoncia. La anodoncia es una enfermedad congénitamente rara que se caracteriza por la ausencia total de dientes y se presenta en ambas denticiones. Esta anodoncia puede ser también anodoncia verdadera o anodoncia total y puede ser también anodoncia falsa o anodoncia parcial. La anodoncia verdadera es la ausencia total de los gérmenes de las piezas dentarias, tanto permanentes como temporales, y se manifiesta excepcionalmente, como estamos viendo en ambas imágenes, donde no existen indicios de la presencia de gérmenes dentarios. Cuando esta anodoncia está asociada a fallas de formación de otras estructuras ectodérmicas, como la falta de pelos, glándulas sudoríparas o uñas, recibe el nombre de displasia ectodérmica, que es un trastorno recesivo ligado al sexo. ¿Qué es la anodoncia falsa o pseudoanodoncia? Cuando existen los gérmenes o las piezas dentarias, pero por alguna razón no han hecho erupción, como en el caso de la pieza 36 que estamos observando en la imagen. ¿Qué es la hipodoncia? Es la ausencia parcial del número de piezas dentarias congénitamente ausentes por ausencia de los gérmenes, como estamos viendo en la toma donde faltan los incisivos laterales y en esta toma faltan los incisivos centrales. Las piezas dentarias más afectadas en orden de frecuencia son los terceros molares, le siguen los segundos premolares inferiores, luego los segundos premolares superiores y finalmente los incisivos laterales superiores. En presencia de una hipodoncia, ¿qué debemos hacer? Primeramente, contar con un estudio o un examen radiográfico, pero aquí debemos considerar la edad del paciente, porque si la pieza dentaria no ha completado su calcificación, no podremos observarlas en las imágenes radiográficas. Luego, a través del examen clínico, debemos interrogar al paciente sobre si no tuvo algún accidente o si no fue sometido a una exodoncia dentaria. En la etiología de la hipodoncia tenemos el factor genético, como también la rubeola, que puede haber afectado a la madre durante el embarazo. La hiperodoncia. Veamos ahora las anomalías de número. Tenemos aquí la hiperodoncia o polidoncia, también denominados como dientes supernumerarios, y se refiere a que existe mayor número de dientes de lo normal. Estos dientes están frecuentemente afectados en su forma. En general tienen una forma de cono. A modo de recordar, veremos que la dentición temporaria está formada por 20 piezas dentarias. En cambio, la dentición permanente está formada por 32 piezas dentarias. Cualquier alteración a ese número, estaremos en presencia de una anomalía. Veamos ahora lo que son las anomalías de número de dientes. Existe mayor frecuencia en el sexo masculino y se presenta en orden decreciente, primero en el sector antero superior, luego en la región molar y finalmente en la región de los premolares. La aparición de estos dientes adicionales se debe a la proliferación terminal horizontal de la lámina dental. Con las anomalías de número tenemos los dientes supernumerarios, donde distinguiremos dos grupos: los eumórficos, denominados también suplementarios, y los heteromórficos. Los eumórficos o supernumerarios o suplementarios son dientes que tienen más o menos una forma acorde a lo que son las piezas dentarias. En cambio, los heteromórficos son aquellos dientes que tienen formas diferentes a lo que son normalmente las piezas dentarias.
Los dientes supernumerarios más frecuentes son los mesiodents, le siguen los distomolares y los paramolares. El diente supernumerario más frecuente es el mesiodents, ubicado entre los incisivos centrales superiores hacia uno u otro lado de la papila incisiva. Estos dientes, por la forma característica que tienen, o sea, la forma de cono, también se los denomina como dientes, o se los conoce como dientes conoides. Los mesiodents se originan a partir de restos de la lámina dental normal o accesorio, que provocan entre las piezas dentarias la presencia de estos mesiodents, resorción de las raíces de los dientes vecinos, retardo en la erupción, presencia de separación entre las piezas dentarias o diastemas, como también maloclusiones. Tenemos luego el distomolar o retromolar, o también conocido como cuarto molar, que es un molar accesorio que aparece por detrás de los terceros molares. Luego tenemos otro molar accesorio, que es el paramolar, que es el que aparece entre el primer y el segundo molar. Estas anomalías de número están asociadas también al síndrome de Buck o PHC, donde hay ausencia de premolares. Está asociada también a la embriopatía provocada por la droga talidomida, que afecta ambas denticiones. Está asociado también a la trisomía 21, afectando uno o más dientes, sobre todo a los incisivos superiores. Puede suceder también por lesiones de los maxilares ocurridas durante la infancia y por el resultado de la radiación en los primeros estadios de su formación. Veamos ahora lo que son las anomalías de tamaño de las piezas dentarias. Son aquellas en las que se encuentra alterado el volumen normal de las piezas dentarias. Tenemos el gigantismo o macrodoncia y el enanismo o microdoncia. La macrodoncia o gigantismo es una anomalía que se caracteriza por la presencia de piezas dentarias de mayor volumen de lo normal. Las piezas dentarias más afectadas de macrodoncia, en orden decreciente, son los terceros molares, le siguen los caninos y luego los incisivos superiores. En estos casos el diente mantiene sus proporciones y la alteración consiste solo en el tamaño, ya sea de la totalidad de la pieza o solo de la corona o de la raíz. La macrodoncia puede formar parte de una alteración general del organismo, como el gigantismo hipoficiario. Aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando la macrodoncia afecta no solamente a las piezas dentarias y afecta también a los maxilares, mayormente no existe problemas. En cambio, si la macrodoncia afecta solamente a las piezas dentarias y no hacia los maxilares, tendremos apiñamientos. En cambio, la microdoncia o enanismo es la disminución del tamaño de las piezas dentarias y puede presentarse en forma parcial o total. Los dientes más afectados de enanismo son los incisivos laterales, le siguen los terceros molares, los segundos premolares y finalmente los caninos inferiores. La macrodoncia puede estar también asociada a un enanismo hipoficiario. Cuando la microdoncia afecta a las piezas dentarias, o sea, al tamaño de las piezas dentarias, como también a los maxilares, mayormente no existe problema. En cambio, si la microdoncia solamente afecta a las piezas dentarias y no hacia el maxilar, tendremos la presencia de espacios o separaciones o diastemas entre las piezas dentarias. Veamos ahora las anomalías de forma de los dientes. Las anomalías de forma aparecen frecuentemente acompañadas con cambio de volumen, por tanto, conocer su forma normal es importante para la práctica. Dentro de las anomalías de forma tenemos el diente invaginado, luego tenemos el diente evaginado, tenemos también la presencia de tubérculos y surcos supernumerarios, la perla damantina, la geminación, fusión, concrescencia y taurodontia. Continuando con las anomalías de forma,
veamos son los dientes invaginados, también conocidos como dents invaginatus, que es la más espectacular de las anomalías de forma, que ocurre por la invaginación del epitelio del esmalte, causando una exagerada profundización de las fosas palatinas. El diente invaginado se presenta acompañado por una exageración del tamaño del cingulum, que a veces parece otra cúspide. El esmalte que cubre la fosa suele ser poco mineralizado, faltando en algunos casos, por lo que puede encontrarse expuesta la dentina. Según el autor Oehlers, las invaginaciones se agrupan en tres grupos: las limitadas a la corona, las que invaden parcialmente la raíz y las que invaden totalmente la raíz de las piezas dentarias. Las invaginaciones se presentan en orden decreciente en los incisivos centrales, le siguen los incisivos laterales y los caninos. Estos dientes, por la particular forma que presentan, son susceptibles a las caries y a las infecciones pulpares por la acumulación de detritos alimenticios en la hendidura. Estos dientes también son pasibles a las lesiones periapicales y a las lesiones pulpares, y difícilmente van a permanecer por mucho tiempo en la arcada. Seguimos con las anomalías de forma y veamos lo que son los dientes evaginados. Contrariamente al caso anterior, surgen de la evaginación de las células del epitelio interno del esmalte, formando por lo general cúspides extras. Estos dientes evaginados se presentan en los incisivos, presentan cúspides en forma de V, y su altura puede llegar en algunos casos cerca del borde incisal, afectando la mordida normal del paciente. Seguimos con anomalías de forma y veamos lo que son la presencia de tubérculos o surcos supernumerarios. Estas anomalías son las más frecuentes de las anomalías de forma. Cuando el tamaño es exagerado, se lo considera patológico y son frecuentes en un 30% de los casos y se presentan sobre todo en los molares. En los incisivos y caninos parecen formar una cúspide semejante a la de los premolares. En cambio, en los molares pueden aparecer cúspides supernumerarias cuyo tamaño varía desde una hendidura hasta la formación de una verdadera cúspide. El tubérculo más conocido es el tubérculo de Carabelli, que se presenta por mesial del primer molar superior, el cual se lo considera normal por la frecuencia con la que aparece, y se lo considera anormal o patológico solo cuando su tamaño es exagerado. Seguimos con las anomalías de forma y veamos lo que son las perlas adamantinas. Son pequeñas formaciones de esmalte de 1 o 2 milímetros de diámetro y se originan en las células de la vaina de Herwig y se encuentran ubicadas entre las raíces de los molares. Las perlas adamantinas generalmente se ubican próximas a las bi o trifurcaciones o al cuello dentario de los molares y se reconocen radiográficamente por su radio-opacidad y su forma esférica bien definida, como estamos viendo en ambas imágenes radiográficas. La geminación es el intento de un germen o folículo al tratar de dividirse para formar dos dientes. Estos dientes presentan en general la continuidad en las cámaras pulpares y en la dentina. La imagen radiográfica de la geminación registra como simple cuando es un diente ancho, complejo cuando son dos dientes siameses pero unidos, y caso raro cuando la división es completa y se muestra como gemelos o un diente en un espejo. En orden de frecuencia, la geminación se observa en incisivos superiores, luego en incisivos laterales inferiores y en algunos casos en la dentición primaria. ¿Qué es la fusión? Es la unión dentinaria de dos dientes embriológicamente en desarrollo en su intento de formar un solo diente. Solo puede afectar las coronas, las raíces o ser total o independientemente de la pulpa y el esmalte. En orden de frecuencia, la fusión se observa
entre incisivo central y lateral, en caninos, y se presenta también en dientes temporarios. La concrescencia es una anomalía de duplicación que consiste en la unión de dos dientes vecinos tan solo por el cemento. Su origen podría deberse a un traumatismo o la malposición del diente vecino. Esta concrescencia puede ser a su vez verdadera o falsa. La concrescencia verdadera es congénita y se produce durante la formación de la raíz y se presenta sobre todo en segundos y terceros molares. En cambio, la concrescencia falsa es adquirida y se produce después de la formación de la raíz a consecuencia de hipercementosis originada en inflamación crónica. ¿Qué es la taurodoncia? También es una anomalía de forma y tiene una alteración morfológica y se presenta en molares y consiste en un alargamiento de la cámara pulpar a expensas de los conductos radiculares, desplazando el piso pulpar hacia apical. Radiográficamente se ven parecidas a un toro. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las anomalías de estructura. Los defectos estructurales de los dientes se dan por alteraciones durante la diferenciación histológica y mineralización en el desarrollo dentario y tendremos anomalías de esmalte y de dentina. Dentro de las anomalías de esmalte tenemos la hipomineralización adamantina, la hipoplasia adamantina, los dientes de Turner, los dientes de Hutchinson y los dientes de Moon. En cambio, en las anomalías de la dentina tenemos la dentinogénesis imperfecta, los dientes en cáscara y la displasia dentinaria. Los defectos estructurales del esmalte se conocen como amelogénesis imperfecta, dentro de las que distinguiremos las alteraciones que se producen en el periodo de mineralización del esmalte o hipocalcificación adamantina, de las que afectan la formación de la matriz, conocidas también como hipoplasia adamantina. En la hipomineralización adamantina, la pieza dentaria erupciona con una corona de forma normal, aunque con alteraciones de color. Con el tiempo van perdiendo esmalte, alterando la superficie, condicionada por factores de orden mecánico como también químicos. Las manchas se presentan de forma diversa, que se oscurecen con el tiempo, y aquí distinguiremos tres tipos de acuerdo a la clasificación de Darley: manchas amarillentas o pardo claras, manchas pardo oscuras y la hipocalcificación en zonas específicas. Ya continuando con las anomalías de estructura, veamos las anomalías de esmalte, donde tenemos la hipomineralización adamantina, donde aparecen manchas amarillentas o pardas o claras de textura cretácea, que corresponde a zonas bien calcificadas, que se presentan especialmente en el sexo masculino. Luego tenemos las manchas pardo oscuras, que son de consistencia gaseosa, donde el esmalte tiende a quebrarse fácilmente. En la hipocalcificación en zonas específicas, la superficie adamantina tiende a astillarse y pigmentarse en estos sitios. En la hipoplasia adamantina, ¿qué es la hipoplasia adamantina? Es un trastorno que afecta la formación de la matriz del esmalte. La principal alteración es una reducción del espesor del esmalte, la que se traduce en modificación del contorno, o sea, son dientes que están alterados en su forma. Distinguiremos diferentes tipos de hipoplasia adamantina. Superficie adamantina amarillenta, dura y brillante, donde la forma está alterada y el diámetro mayor se encuentra a nivel de la altura de los cuellos de las piezas dentarias. Esta anomalía se presenta con mucha frecuencia en el sexo masculino. Luego tenemos la erosión en surcos, que aparece en forma de surcos paralelos en la superficie del esmalte. Dichos surcos pueden, a través del tiempo, pigmentarse por la presencia de detritos alimenticios. Esta anomalía en surcos o esta erosión en surcos se presenta sobre todo en el sexo femenino. Otro tipo de forma aparece en forma de finas depresiones, otra en forma de fosas y
Puede aparecer también en las caras oclusales, especialmente de los dientes cuspídeos. Veamos ahora lo que son los dientes de túnel. Son una forma común de hipoplasia de etiología definida. Surge a consecuencia de infección o traumatismo durante el desarrollo dentario. Se presenta en premolares permanentes. Veamos lo que son los dientes de Hutchinson, que son hipoplasias causadas por la sífilis congénita y tienen un aspecto de tonel y se presentan sobre todo en dientes anteriores. Estas piezas dentarias tienen su parte media o la parte del cuello de la pieza dentaria ensanchada y presentan una escotadura en el borde incisal en forma de destornillador. De ahí también su denominación de estos dientes como dientes en destornillador. Veamos ahora los dientes de Moon. Son también causados por la sífilis congénita y se presentan en molares. Se manifiestan en forma de agregaciones esferoidales en la cara oclusal, dando el aspecto de molar aframbuesado, resultando en este caso cúspides mal conformadas. Veamos ahora las anomalías de dentina. Las anomalías de la dentina reciben el nombre de dentinogénesis imperfecta, conocida como dentina opalescente hereditaria, que es la más frecuente de las anomalías estructurales de la dentina y aparece en dientes temporarios como también en dientes permanentes. En la dentinogénesis imperfecta los dientes aparecen de un color amarillo hasta llegar al azul grisáceo. Tienen aspecto opalescente o traslúcido. El esmalte de estos dientes tiene tendencia a fracturarse, especialmente en el borde incisal. La dentina subyacente se desgasta rápidamente, tanto en dientes anteriores y posteriores, formando una superficie aplanada. La fractura de esmalte son debidos a la flexibilidad de la dentina. En este tipo de dientes, o sea en la dentinogénesis imperfecta, las caries avanzan con menor rapidez debido a la falta de canalículos dentarios. Presentan además una característica radiolucidez debido al menor tenor de calcio de la dentina. Presentan también obliteración de la cámara pulpar y conductos radiculares como consecuencia de la continua formación de dentina. Las raíces de estos dientes son habitualmente cortas y romas. Tenemos también en las anomalías de la dentina los dientes en cáscara, que presentan una delgada capa de dentina mineralizada y una amplia cámara pulpar, como estamos viendo en ambas imágenes. Luego tenemos la displasia dentinaria, que está caracterizada por la falta de formación de la raíz. Aparecen dientes arradiculares o con raíces cortas y con tendencia a sufrir procesos periapicales. Veamos ahora lo que son las anomalías radiculares. Estas anomalías radiculares son anomalías que se presentan en las raíces de las piezas dentarias y que podemos detectarlas solamente a través del examen radiográfico. Entre las que tenemos la presencia de raíces supernumerarias, tenemos la sinostosis, la dilaceración radicular, la hipercementosis, la rizomegalia y finalmente la rizomicria. Presencia de raíces supernumerarias. Es frecuente en molares y premolares. En algunos casos se trata de raíces de forma semejante, pero de tamaño reducido, con frecuencia son más pequeñas y con ubicaciones extrañas al eje dentario. Dos casos de presencia de raíces supernumerarias en piezas posteriores. La sinostosis es la fusión de las raíces de un diente multiradicular, haciendo que parezca uniradicular. Es bastante frecuente esta sinostosis, sobre todo en los terceros molares. La dilaceración radicular son raíces que presentan una deformación en su dirección normal, que puede ir desde un simple acodamiento hasta formas en bayoneta y se presentan sobre todo en piezas unirradiculares.
Su origen podría ser a causa de un trauma agudo durante la formación de la raíz. Aquí debemos destacar el hecho de que en el sitio de la curvatura de la dilaceración existe neoformación de cemento, lo que se conoce también como cementosis compensadora. Veamos lo que es la hipercementosis, que son depósitos de neocemento más calcio que aparecen en dientes vivos o tratados. Puede aparecer cubriendo parte o totalmente la raíz como un agrandamiento bulboso, especialmente en las bi o trifurcaciones de premolares, primeros y segundos molares. ¿Qué es la sisomegalia? Es una anomalía de tamaño que afecta a la raíz, donde la pieza dentaria presenta un tamaño de corona clínicamente normal, pero el tamaño de la raíz es significativamente mucho más grande. Aquí podemos observar la diferencia de tamaño entre ambas piezas dentarias. En cambio, la rizomicria es la disminución del tamaño de la raíz, como estamos viendo en ambas tomas. Signos cálcicos relacionados con la actividad de la pulpa. Tenemos aquí la dentina secundaria, los nódulos, calcificación difusa de la pulpa, resorción de interno pulpoma y la mortificación pulpar. Dentina secundaria. A causa de los depósitos de calcio, se observa como una deformación del perfil o el límite normal de la cámara pulpar frente a obturaciones y caries. Nódulos son concreciones cálcicas en la pulpa. Son más notables radiográficamente en sujetos jóvenes, en general de forma redondeada, en número y tamaño variable. Se cree que estos nódulos pueden causar cefaleas en el paciente. Calcificación difusa de la pulpa, rara en molares y de relativa frecuencia en incisivos, donde la calcificación hace desaparecer el registro radiolúcido de la cámara pulpar. Resorción dentinaria interna o pulpoma representa una actividad patológica de los tejidos pulpares. Se registra en forma de extensiones o prolongaciones de la cámara. La interpretación del pulpoma. Las prolongaciones de la cámara muestran bordes definidos, puede llegar a invadir totalmente la dentina y respetan siempre el esmalte. Veamos ahora lo que es la mortificación pulpar. En los casos en los cuales el registro de un diente muestra el conducto más ancho y por consiguiente más oscuro que el diente vecino, se estará frente a una detención de la calcificación. Veamos ahora lo que es la resorción radicular. La resorción radicular puede hacerse en sentido cemento-dentina externa o centrípeta. Puede ser también en sentido dentina-cemento interna o centrífuga. Ambas formas podemos diferenciarlas radiográficamente. La resorción radicular cemento-dentina externa o centrípeta se origina por fuerzas externas. Puede ser como consecuencia de tratamientos de ortodoncia, contacto también de tumores en las hiperoclusiones, como también, como estamos viendo en esta imagen, por la presión de dientes retenidos y también en los casos de reacción en las reimplantaciones. La resorción radicular cemento-dentina externa o centrípeta puede iniciarse en el ápice o también lateralmente. La resorción apical radiográficamente se observa de forma redondeada o de cono truncado o forma irregular. La resorción en forma redondeada se presenta generalmente como consecuencia de tratamientos de ortodoncia, en cambio las en forma de cono truncado aparecen como consecuencia de lesiones periapicales. En cambio, la resorción cemento-dentina externa centrípeta lateral se identifica cuando se halla ubicado por mesial
o distal de la pieza dentaria. El perfil radicular aparece interrumpido por escotaduras de bordes redondeados y bastante definidos. Se dice que estas escotaduras pueden rellenarse con el tiempo de hueso. La resolución radicular interna o centrífuga se origina en tejidos pulpares anormales. Aparece en forma de áreas redolúcidas lacunares relacionados con los conductos. Con lo que terminamos la exposición. Muchas gracias.